Buenas tardes, eh, est- queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a empezar la actividad de hoy. El día viernes que tuvimos la última clase con ustedes, revisamos el tema antianginosos, esta parte de nitrato les había explicado, medicamentos para lo que es la angina, el infarto, ¿no? Incluso les mostré alguna guía. En el mismo resumen, creo que ya les anexé, si no ya le actualizo. Está también hecho un resumen de los medicamentos o grupos de medicamentos para esto de la angina estable, el síndrome coronario crónico y la parte del síndrome coronario agudo, que incluye la inestable a los dos infartos incluso, ¿ya? Esto justo hemos de ver en práctica, pero la otra semana con ustedes que estamos atrasados un poco. Entonces ahí complementamos todo esto. Es más, en los próximos días vienen las clases de antiagregantes, anticoagulantes, que igual me sirve para la parte de infarto. Entonces creo que más o menos a fecha exacta vamos a completar los medicamentos y vamos a ver las clases, ¿no? Bueno, el día de hoy el último tema de corazón propiamente dicho es antiarrítmicos. De nuevo les conversaré un poco de la enfermedad como tal, algo corto, no, aquí no puedo hablar tan largo porque son tantas patologías que no hay como, tampoco creo que compete adentrarnos tanto. La parte genérica sí les voy a hablar de arritmias, su clasificación, que luego me interesa para la parte de terapia sobre todo. Y obviamente luego hablamos de los medicamentos antiarrítmicos y hacemos alguna descripción. Van a ver de nuevo que muchos de los medicamentos antiarrítmicos, en este caso el tema de hoy, son grupos terapéuticos ya vistos en otras clases. Beta bloqueantes, calcio-antagonistas, por ejemplo, ya hemos visto. Cual la lidocaína le sonara, este anestésico también ya hemos visto, y son medicamentos también antiarrítmicos. Para que recuerden nomás un poco en la clasificación que luego yo armaré de los antiarrítmicos, estarán incluidos estos medicamentos, ¿no? En que recién estudiaron, deben algunos, muchos de ustedes tener muy presente las indicaciones de esos medicamentos, y decía mismo arritmias, y decía mismo algunos cuadros específicos, ¿no? Entonces eso, les comparto pantalla y hacemos la clase como tal en el iPad, que siempre usamos esa pizarra. De nuevo, espero que estén bien, sin mayor novedad en sus hogares, y bueno, vamos a cumplir con nuestra actividad de esta hora, ¿no? Bueno, entonces, solo les comparto. Bueno, ya debe estar viéndose en su pantalla justamente el tema de hoy. Vamos a ver fármacos antiarrítmicos. Es más, eso avanzamos a ver tal cual en este tema, perdón, esta hora. Son varios medicamentos, pero como les decía, muchos ya vistos. Más bien solo completamos con alguno que sea importante, ¿no? Entonces, fármacos antiarrítmicos, se decía, es el tema, el título. Ahí está el título. Y la primera parte de la clase vamos a hablar un poco de la enfermedad de este tema arritmias para luego ver el tratamiento con medicamentos, los fármacos, ¿no? Entonces, empiezo. Ya está puesto el primer título, arritmias, y doy mi explicación. Entonces, vas a dar un concepto. ¿Qué son las arritmias? Son un grupo de trastornos que se caracterizan por una alteración del ritmo cardíaco. Ya nada más, se altera el ritmo, ¿ya? Puede estar acelerado, puede estar eh, retardado la parte del ritmo cardíaco, o puede estar totalmente alterado, irregular, ¿no? Es una arritmia. Entonces es un trastorno, decía, o trastornos, más que solo un trastorno, trastornos caracterizados por una alteración del ritmo cardíaco.
Entonces ahí está puesto qué es una arritmia, es decir, una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Se acompaña obviamente de alguna otra manifestación como excitabilidad, el automatismo también puede explicar un poco el problema, pero bueno, estoy poniendo un concepto genérico de arritmia, ¿no? Alteración del ritmo cardíaco. Lo segundo que vamos a explicar dentro de arritmias va a ser la parte de los potenciales de acción. Ah, no, perdonen, eso no. Vamos directo a clasificación. Se está planteado la clasificación. Siempre utilizamos algún criterio para clasificar. En este caso es el origen, el lugar de origen, ¿no? Voy a ponerle así. Ya anoto, pero les adelanto. De acuerdo al lugar de origen, las arritmias se van a clasificar en auriculares, arritmias de lo que es el nodo auriculoventricular, arritmias ventriculares y las supraventriculares. Son 4 grupos, ya les anoto. Todas son arritmias. No repito la palabra arritmia. Les coloco. Decía, hay arritmias auriculares. Se origina en nodo sinusal o alguna área ectópica de la aurícula. Ahí hay 4, ya les describo. Tenemos el segundo grupo, tenemos arritmias del nodo auriculoventricular. Ya, ahí tenemos una básicamente. Dejemos el espacio. El tercer grupo de arritmias que tenemos es la parte de, de la unión, o voy a ponerle supraventricular, ¿ya? Supraventricular. Es cerca de la unión entre aurícula y ventrículo. Recuerden que ahí normalmente hay una separación, un anillo fibroso entre aurículos y ventrículos. A veces cuando hay un haz accesorio, una fibra muscular extra ahí, puede provocar la arritmia. O el foco ectópico puede ubicarse justo en la unión y eso provoca la arritmia, ¿no? Entonces, ahí se llaman supraventriculares, desde la unión auriculoventricular. Ahí tenemos dos y el cuarto grupo, la más baja, sería las ventriculares. Ahí el nombre ya dice en dónde se origina, es en estas cavidades ya más grandes, más gruesas, ¿no? Entonces tenemos, decía, estos 4 grupos de arritmias con, con una subclasificación. Les doy nombres. Algunas de las arritmias ustedes ya conocen, he venido utilizando en clases previas. Por ejemplo, en las auriculares tenemos, aquí está la fibrilación auricular, perdonen. Está la fibrilación auricular. Está latiendo por todo lado, por distintos lados la aurícula. Suele tener un ritmo de 300 por minuto, el ritmo al menos auricular, ¿no? Fibrilación auricular un poco más lenta, igual es muy parecido porque tienen varios focos ectópicos que están latiendo en varias zonas desde el flúter auricular. Su ritmo es menor, cercano a 220 por minuto. Ya aquí tenemos también lo que es la bradicardia sinusal. Aquí el ritmo está menos a 60 por minuto. Y tenemos la taquicardia sinusal, donde el ritmo está más de 100 por minuto. Suele ser de tratar sintomáticamente la bradicardia y taquicardia, solo cuando es muy intensa, cuando altera la hemodinamia de la persona, podrían considerar dar fármaco. Por ejemplo, en bradicardia sinusal se daría la atropina, que ustedes recuerdan, en taquicardia un beta bloqueante, ¿ya? Tranquilamente. Las que requieren casi obligatorio manejo inmediato son la fibrilación auricular y el flúter auricular, que son más riesgosas.
Ya sigo colocando nombres. En la del nodo AB tenemos bloqueos auriculoventriculares de grado 1, 2 y 3. ¿Ya? Y nada más, ahí son básicamente bloqueos, porque una sobreactividad del nodo AB en la clínica es difícil verle o manifestarse, ya que suele siempre a nivel de aurículo o nodo sinusal mantener el ritmo siempre, porque tienen un ritmo más alto. La parte de supraventricular, aquí tenemos una que también les he dado varias veces, que es la taquicardia supraventricular paroxística o aguda. Se crea en la unión AB, recuerden. Y aquí también tenemos el fenómeno de reentrada. Este es justamente un anómalo que crea una comunicación entre aurícula y ventrículo y da la arritmia. Este es el síndrome de Wolff-Parkinson-Wright, o uno de la explicación más que está aquí incluido, perdón, el síndrome de Wolff-Parkinson-Wright. Y en la parte ventricular, arritmias de importancia clínica, tenemos la taquicardia ventricular, no está anómalo la parte del ritmo cardíaco, no está más que eso, digamos, el electrocardiograma. Sigo viendo complejos QRS, solo que muy seguidos, más de 100 por minuto, para que sea taquicardia. Y aquí ya es totalmente amorfo la parte de ondas, lo último que es la fibrilación ventricular. Este último especialmente es el más grave, es un ritmo de paro cardíaco, ¿no? Y puede comprometer la vida de la persona de manera inmediata. La mayoría de arritmias son taquiarritmias de las que yo les puse, o sea, son arritmias de frecuencia alta y en donde va enfocado las terapias habituales. Y una minoría son bradiarritmias. Entonces les resalto las que son bradiarritmias, la bradicardia sinusal y el bloqueo auriculoventricular. ¿Ya? A esas les excluimos un poco de la idea general del tratamiento. El tratamiento básico, si son sintomáticas, es con atropina, recordarán, para la bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Para todo lo demás va a ser los demás fármacos que vamos a ver, que son las taquiarritmias, que les dejé sin resaltar. Es más, voy adelantando un poquito para que aquí les sea útil también esta clasificación. Coloco en morado. En lo que es bradicardia y taquicardia, perdón, fibrilación auricular y flútero auricular, son beta bloqueantes los medicamentos de primera línea. Los antagonistas de los canales de calcio se pueden utilizar de manera secundaria en estos dos. En la bradicardia sinusal, solo cuando sea sintomática, van a darle la atropina. En la taquicardia sinusal también, solo que sea sintomática el beta bloqueante. En los bloqueos auriculoventriculares, la atropina. Grado 2 y grado 3 nomás se trata con medicamento, los otros no suele ser necesario el grado 1 tratar con medicamento porque es más leve. Perdón, me voy a dar un poco de espacio ahí. Ya, y continúo. La taquicardia supraventricular paroxística también es el beta bloqueante, los calcio antagonistas. En el fenómeno de reentrada es más tratamiento intervencionista más que medicamento. Podría darse cuál medicamento si quieren, la amiodarona o pongámosle ese, ¿ya? Amiodarona. Podría darse también la adenosina también hay, pero más bien la intervención, el quitar el anómalo es lo más importante ahí en el fenómeno de reentrada. Y en las dos de abajo voy a dejarle también a la amiodarona como medicamento preferente. Recordarán también la lidocaína se puede dar aunque secundario. ¿Qué medicamento nuevo vieron ahí? Que ya voy luego a explicar la clasificación. Es la amiodarona, porque los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, la atropina ya hemos visto. ¿Ya? Es el medicamento nuevo es la amiodarona, es el que desglosaré al final. ¿Qué más puedo? Ahí está la clasificación.
Luego tienen ustedes que estudiar y repasar un poquito la clasificación de las arritmias y el enfoque terapéutico. Y quiero terminar este componente, esta parte de arritmias con la fisiopatogenia. Creo que es el punto 3, ¿sí? Para que luego me entiendan un poquito por qué se provocan las arritmias y cómo debería tratarles, ¿no? Entonces le pongo así fisiopatogenia. Y recuerden que en muchas enfermedades yo utilizo esto mismo de fisiología, las bases, para luego entender o explicar la parte de terapia, ¿no? Que se relaciona mucho. En la parte de fisiopatogenia, ¿a qué se debe una arritmia? Entre otras cosas, básicamente a dos mecanismos. Por dos etiologías se puede presentar una arritmia. El uno es la parte de una alteración en lo que es el automatismo. Y el otro es una alteración en la conducción. Entonces recuerden, ¿cuál es el eje rector del corazón? El que determina que mi corazón lata entre 60 a 100 por minuto es el nodo sinusal. Si este empieza a latir más bajo o más alto, ya es una arritmia. Ya la bradicardia y taquicardia sinusal. O si otro lugar empieza a tomar el ritmo del corazón, focos ectópicos, también es una alteración del automatismo. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, ventricular, en la flútera auricular suele darse también en parte de focos ectópicos y está alterado el automatismo, ¿ya? Eso también, por ejemplo, y creo que es el ejemplo más característico, la taquicardia supraventricular paroxística, el foco ectópico está a nivel de la unión AB y genera la arritmia, ¿ya? Entonces, alteraciones en lo que es el automatismo, les coloco incluso en negro, es básicamente nodo sinusal, nodo sinusal, ¿ya? O focos ectópicos, lo que va a generar la arritmia. Y en la alteración en la conducción, les hago un dibujo rápido. Y ahí está el corazón. Voy a utilizar en azul. Recuerden, la conducción normal es en este sentido. Nodo sinusal se transmite a lo que son aurículas, viene a nodo AB, viene el haz de His, sus ramas de izquierda a derecha y las fibras de Purkinje, ¿no? Esa es la conducción normal. Por fisiología, por potenciales de acción, ustedes recordarán que la célula se protege de evitar que regrese la conducción eléctrica, ¿no? Siempre tiene ese sentido. Si por obvios motivos, crecimiento del corazón, una cicatriz por una isquemia, por una necrosis previa, haces anómalos, lo que sea, se altera la conducción y en vez de seguir esa secuencia normal, se genera un recircuito, vuelve el estímulo al lugar previo y se da una arritmia. ¿Ya? Son los circuitos de reentrada, se llaman mismo estos. ¿Ya? Entonces les expliqué básicamente que por crecimiento, pongamos hipertrofia, por isquemia, isquemia cardíaca, isquemia coronaria, por haces anómalos, fibras anómalas, deja de circular de la manera conocida y fisiológica el estímulo eléctrico y se va por otros lados, ¿no? O regresa o retorna, generando la arritmia. Entonces, si eso es los mecanismos básicos de la arritmia, que se altere el automatismo o la conducción, ¿qué deberá hacer los medicamentos? Modificar estos dos. Modifica automatismo o modifica conducción. Y da justamente, o es el enfoque para tratar las arritmias, ¿ya? Entonces ahí está todo lo que hemos avanzado, concepto, clasificación y fisiopatogenia. Entonces, segunda parte de la clase, esta es corta, tenemos antiarrítmicos. Voy a dar un concepto, voy a dar una clasificación, y si quieren mecanismos de acción también hay adjunto, para luego entrar a la miodarona, que ya les dice el pequeño adelanto, los de los medicamentos de primera línea. Este es muy importante, interesante, ve el detalle, porque los demás ya hemos revisado en otras clases. Entonces les coloco el orden de mi explicación, para dar el concepto. Ya son fármacos
que se utilizan en el tratamiento de las arritmias. Entonces está planteado ahí, tratamiento de las arritmias, recuerden, esa es la idea básica de los antiarrítmicos, ¿no es cierto? Para tratar las arritmias. Continuamos, pongámosle aquí, a ver, mecanismos de acción, pongámosle si quieren. A ver. Ya, básicamente tienen que cumplir con los dos propósitos. Recuerden que se alteraba para que se dé una arritmia el automatismo o la conducción. Y eso es lo único que van a hacer los medicamentos. Van a modificar automatismo o modifican lo que es la parte de conducción cardíaca. En las taquiarritmias deberá disminuir o deprimir automatismo y también disminuir lo que es la velocidad de conducción. En cambio, en las bradiarritmias deberá hacer lo contrario, acelerar, ¿no? Entonces, eso, tenemos los dos mecanismos básicos. Yéndome a ataque arritmias, solo ataque arritmias, que es donde quería más mi explicación, ¿cómo deprimo automatismo? ¿Cómo deprimo la velocidad de conducción? Básicamente, de esta manera, disculpen, a ver, le armo aquí. Básicamente, mediante estos tres, pongámosle, o cuatro, perdón, cuatro mecanismos. Para tener muy presente esto, cómo le freno al corazón, recordarán ustedes el potencial de acción transmembrana que aprendieron en la fibra cardíaca, ¿no? Ahí tenían la fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Donde entraba acá el sodio, acá el calcio, acá salía el potasio y acá se intercambiaba el sodio con el potasio a través de la bomba, ¿no es cierto? Recordarán estos iones que intervienen en la actividad eléctrica cardíaca y va a ser blanco de casi todos los medicamentos. ¿Cómo yo deprimo automatismo y conducción cardíaca? Bloqueo el canal de sodio, deprimo la entrada del sodio, la excitabilidad cardíaca que me sirve para arritmias, ¿ya? Otro mecanismo va a ser el bloqueo del canal vamos en el orden del potencial de acción del calcio. También puedo bloquear el canal de potasio o modificar receptores. Hay varios receptores en el corazón. Como quiero deprimir al corazón, voy a bloquear el receptor adrenérgico del corazón, el bloqueo beta 1. Ahí están los cuatro mecanismos esenciales de los antiarrítmicos: bloqueo del sodio, del calcio, del potasio y del receptor beta 1. ¿Algún fármaco tiene algún mecanismo extra? Sí, o diferente, sí, pero estos son los cuatro mecanismos básicos: bloquear los canales del potencial de acción cardíaco o bloquear el receptor del corazón del simpático, que es el beta 1. Entonces ahí nomás dejamos esta parte de mecanismos de acción. Continúo. Tercera parte, clasificación de los antiarrítmicos. ¿Cuál es el criterio para clasificar a los antiarrítmicos? Es el mecanismo de acción. Ese es el criterio de Baum Williams. Fueron los autores que describieron, o Williams si quieren, es el autor que dio esta clasificación.
Es de acuerdo al mecanismo de acción. Ya les di 4 mecanismos básicos. Entonces, tomando esa idea, voy a describir que hay 4 grupos de antirrímicos de base, que son antirrímicos de clase, así les llaman, así le dieron el nombre, clase 1, y voy continuando así. Tenemos el de clase 2, es en el orden que fueron descubriendo. Tenemos los de clase 3, y los de clase 4. Para los 4 mecanismos típicos que había para la generación o el efecto de los medicamentos, había 4 mecanismos, hay 4 clases de antiarrítmicos, pero algún autor, ya estos de los textos modernos, aquí no hay un nombre específico, como ya surgieron nuevos medicamentos, les incluyo un nuevo grupo, les voy a poner como E, otros, ¿ya? Para que no quede excluido ningún fármaco aquí de la clasificación. Y les voy colocando nombres. En los de clase 1, que a su vez tienen subgrupos, es el subgrupo A, B y C. Ya tenemos aquí en el subgrupo A la quinidina. Es interesante en arritmias auriculares y ventriculares, aunque es fármaco de segunda línea. Ese no vamos a ver, ¿no? Quinidina. Es un fármaco antipalúdico, tal vez este dato es de interés. Servía para lo que es el paludismo, para la malaria. Eh, También es antiarrítmico, pero hoy en día no se utiliza tanto porque tiene bastante RAM y hay mejores medicamentos con más potentes efectos, ¿no? En el grupo 2 tenemos la lidocaína. Este sí es importante. La lidocaína. Vimos en la parte de anestesia, era para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En segunda línea, eso sí, la miodarona, el medicamento de hoy nuevo, es el prioritario en estas arritmias ventriculares. Y el de clase C, por ponerles un hito, ya no se usan mucho estos porque daban muchos problemas, muchas reacciones adversas. Se llama propafenona. El 1C es de los que más prolongan el intervalo QT, más alteran el proceso de repolarización y predisponen a arritmias ventriculares graves, ¿no? Por eso ya no se utilizan. Aquí el grupo que se utiliza es del grupo 1B, la lidocaína. Si bien es el menos potente, pero es el más seguro del grupo y es muy conocido. Lidocaína, recuerden, en arritmias ventriculares. Las dos, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Los de clase 2, aquí están los beta bloqueantes. Ya, entonces, ¿qué medicamentos? Por citarles algunos, ¿no? Propranolol, aquí está el atenolol, el bisoprolol, el carvedilol, el abetalol, todos los beta bloqueantes, ¿ya? Hace un rato ya les comenté los beta bloqueantes en que se utiliza, es en las auriculares, fibrilación flutero-auricular y una supraventricular que es la taquicardia aguda o paroxística. Ahí le damos esto, los beta bloqueantes, y además son muy importantes, son primera línea para estas arritmias. Los de clase 3, tengo aquí la amiodarona. Hay un segundo, coloquemos, este no es muy interesante, sotalol. La amiodarona es el medicamento primario más interesante ahí, ¿ya? Los de clase 4 son los calcio antagonistas, recordarán al nifedipino, amlodipino, teníamos también al diltiazem, al verapamilo, entre otros. También son interesantes, aunque casi siempre
son más secundarios su uso que los beta bloqueantes. Y en otros también son nombres sueltos, pero ya vistos, por ejemplo, la digoxina. Aquí está la atropina. Le resalto de nuevo a la atropina, que es el único para bradiarritmias. Los demás son para taquiarritmias. Y aquí está la adenosina. Entonces ahí está la clasificación y los mecanismos de acción. Termino colocándoles. Estos bloquean el canal de sodio. Los de clase 1. Los de clase 2, en cambio, bloquean al receptor beta 1. Los de clase 3 van a bloquear al canal de potasio. Los de clase 4, como el nombre del grupo es el bloqueo del canal de calcio. Y aquí vamos a poner varios porque cada medicamento en el grupo de otros tiene su propio mecanismo, ¿no? Entonces ahí está la clasificación de los antiarrítmicos. Recuerden, lidocaína para arritmias ventriculares, taquicardia y fibrilación ventricular, aunque segunda línea. Los de clase 2, los beta bloqueantes, son para fibrilación auricular, fibrilación ventricular y taquicardia paroxística supraventricular, son de primera línea. Amiodarona sirve para todo, auriculares, ventriculares, supraventriculares, pero en donde quiero resaltar, en los ventriculares, por favor recuerden, es para para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, este es el de primera línea, la amiodarona. Calcio antagonistas es igual que los beta bloqueantes, para fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia supraventricular. Ya, y de los de abajo, recuerden, digoxina son lo mismo de los beta bloqueantes y calcio antagonistas, aunque muy secundario, vimos ese tema recién. Y la atropina, que vale la pena tener muy presente, era para la parte de bradiarritmias, las dos que trato, ¿no? La bradicardia sinusal sintomática y los bloqueos auriculoventriculares grado 2 y grado 3. Antes de pasar al medicamento, que es la última sección de la clase, en arritmias, no en todas, pero por ejemplo, la fibrilación auricular, ventricular, los fenómenos de reentrada, ¿ya? Hoy en día se ha desarrollado mucho la parte de terapia intervencionista. ¿Qué se hace? Con el catéter se llega al corazón y quemo o corto el foco ectópico y trato de esa manera la arritmia. ¿En qué arritmias va muy bien la terapia intervencionista? Sobre todo en las arritmias agudas. ¿Ya? Igual puede servir en las crónicas, pero es más en las agudas. O insertaron un marcapaso. El marcapaso, justamente, la base de su utilidad es para las arritmias. Cuando no se controlan, es como colocar una batería externa, ¿no es cierto? Le conecta al corazón y este toma el ritmo del corazón en vez del área que estaba latiendo anómalamente. ¿Ya? Marcapasos, la parte de terapia intervencionista, la ablación por catéter, el cateterismo cardíaco es lo que hoy va muy bien. Los fármacos son complementarios. Entonces ahí está esta parte de la clasificación. Por favor, tienen que aprenderse, grabarse, ahí están las clases y todo, de antirrímicos. Y como ya vimos lidocaína, ya vimos la parte de beta bloqueantes, calcio antagonistas, incluso atropina, digoxina, ya hemos visto. El medicamento, sí sé que hay alguno más, pero el medicamento más interesante porque es un antiarrítmico de amplio espectro, que tiene usos como primera línea. El medicamento único que nos falta revisar y ver algún detalle es la amiodarona. Entonces vamos a describir a ese medicamento, amiodarona. Vamos a dar la parte introductoria, que siempre hacemos generalidad. Y creo que les coloco dos ideas nada más. Ya es un antiarrítmico de amplio espectro. Eso recuerden por favor siempre. Sirve para casi todas las arritmias, las taquiarritmias, tanto auriculares, las supraventriculares y las ventriculares. Por eso se le conoce como de amplio espectro. Alguien dirá, bueno, entonces solo utilizo amiodarona. No, porque en alguna arritmia el efecto es menor y obviamente no va a ser primera línea. Y sobre todo por las reacciones adversas, que ya voy a explicar, son bastante comunes. Entonces hace que en muchas indicaciones sea segunda línea, no en todas.
en alguna indicación, sobre todo manejado de manera aguda, este medicamento es tan potente que sí, obviamente va a ser muy interesante aplicarlo. ¿Ya? Todas las indicaciones que coloque, igual resaltaré alguna que sea de especial interés. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué más? Pertenece a la clase 3. Recuerden cuáles eran los antiarrítmicos de clase 3, los que bloquean el canal de potasio. Listo, entonces está la parte introductoria. Segunda, la farmacodinamia. Y lo que solemos ver, el mecanismo de acción y el efecto, ¿no? Ya le bajo el efecto porque hay de demorar un poco en la explicación. Mejor dicho, voy a tener o necesito un espacio ahí. Entonces, el mecanismo de acción principal es el que ya les había comentado en la clasificación, en la parte introductoria, es el bloqueo del canal de potasio. Entonces, ¿cómo logra el efecto antiarrítmico? Es lo que quiero agregar ahorita. Verán, aquí tienen ustedes el potencial de acción del músculo ventricular. ¿Dónde está el canal de potasio? Aquí está actuando el canal de potasio. Suele salir y repolarizar, ¿no es cierto? O sea, ahí voy a modificar, perdón, puse sodio, es potasio. Ahí voy a modificar. Entonces, ¿qué logro? Como estoy bloqueando el canal de potasio, se va a enlentecer esta fase, la fase 3 del potencial de acción. Yo voy a exagerar en la imagen que voy a colocar ahorita, solo para que se entienda, y se verá más o menos esto. Ya, perdón, ni pude dibujar. Ya, entonces, esto es lo que ustedes van a ver como cambio significativo aquí en la fase 3. Se prolonga la fase 3 y todo el potencial de acción. ¿Qué teníamos como elementos aquí interesantes, importantes? Los periodos refractarios. Recuerden fisiología, periodo refractario absoluto, relativo, estos en donde no respondía a la fibra cardíaca a estímulos. Al prolongar los periodos refractarios, hago que la fibra cardíaca responda menos o más lento y me sirve para tratar las arritmias. ¿Ya? Esta es la base de la explicación de cómo actúa este fármaco. Pero, agrego un extra. Este es el principal mecanismo de acción, ahí está dibujado, explicado todo. Tiene mecanismos complementarios. ¿Cuáles son estos mecanismos complementarios? Bloquea también los demás canales. Bloquea el canal de sodio, el de calcio también. Bloquea también algunos receptores, varios, pero ¿cuál me interesa que son antiarrítmicos también? Bloquea el receptor beta 1, también el alfa 1, entre otros. ¿Ya? Esto mismo de tener tantos mecanismos de acción explica el amplio espectro que tiene de aplicaciones la miodarona. Recuerden, este es el mecanismo principal, el bloqueo del canal de potasio. ¿Qué efecto? Aquí en cambio vamos a quedarnos cortitos. Va a disminuir, a ver, sí, disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad de conducción y al tratarse, incluso la excitabilidad. Y al tratarse de una arritmia, ¿cómo le llamo esta suma de efectos que le frena al corazón? Antiarrítmico. Ojo, que en muchos casos que yo dé este medicamento no es para curar, o sea, no es para erradicar lo que es la arritmia como tal, es solo para controlar la frecuencia cardíaca. En arritmias agudas, a veces sí responde y yo curo totalmente, pero en la mayoría, más que curar de base la arritmia, es básicamente controlar el exceso de frecuencia cardíaca, la taquicardia y sus riesgos, ¿ya? Es lo básico. Se estabiliza el paciente el rato que yo ya controlo la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí está la parte de farmacodinamia.
Paso a farmacocinética, que es bastante simple, es liposoluble, bastante liposoluble. Los 4 procesos que siempre explicamos. Este medicamento se da vía oral, tiene una biodisponibilidad media. Hay variantes como la motilidad, los mismos alimentos, el mismo hígado, el efecto de primer paso, que hace que no se absorba tanto por vía oral. Se usa vía venosa también, en donde en cambio la absorción es total. Distribución alta, pasa a muchos tejidos, ese detalle tendrán en cuenta. Piel, hígado, riñones, el mismo pulmón se acumula bastante, la tiroides. Esto tendrán presente para las reacciones adversas. La acumulación del medicamento va a dar algunas reacciones adversas. Se metaboliza a nivel de hígado bastante y se excreta a nivel de riñón como metabolito. Solo que esta eliminación o excreción es lenta, pongámosle así, lenta. El fármaco tiende a acumularse en bastantes tejidos, como yo decía, y justamente es lo que va a mediar muchas de las reacciones adversas. Hoy en día más se recomienda uso agudo, perdón, sí agudo a corto plazo que crónico. Puedo dar también crónico, pero obviamente balanceo bien la parte de efecto con las RAMs que puede presentarse. Está la parte de farmacocinética, pasamos al cuarto punto, reacciones adversas. Entonces vamos a ir razonando algunas reacciones adversas, a ver en dónde nomás vamos a lo que es digestivas, neurológicas. ¿Qué más podría citar? A nivel de piel, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel endocrino. Parece un hueso, pero es la tiroides, ¿ya? A nivel endocrino, ¿qué más vamos a ir agregando aquí? A nivel hepático, pulmonar, se me va, ya le recuerdo alguna otra reacción adversa. Creo que faltó unita que quería resaltar, pero bueno, voy a colocarles náusea, vómito, es a nivel digestivo, inespecífica, no muy problemática esta. A nivel neurológico, neuropatía, puede alterar la sensibilidad sobre todo, neuropatía periférica. A nivel de piel, dos detalles, fotosensibilidad. El rayo solar regularmente nos hace daño a la piel, mancha la piel y todo, pero con el medicamento agrava esto, se hace más sensible la piel al daño de la luz solar, por eso se llama fotosensibilidad, y da una coloración muy característica que es una coloración gris azulada, parecida a la cianosis. ¿Ya? Entonces eso tendrán en cuenta, es por acumulación del medicamento y da esta pigmentación gris azulada. A nivel de pulmón, neumonitis de manera aguda inflama lo que es el intersticio. Y de manera crónica, esto es lo delicado del medicamento, puede fibrosar el pulmón y dar insuficiencia respiratoria, ¿no? A nivel hepático no es tan común, pero bueno, está descrito hepatotoxicidad. A nivel endocrino sería la parte de hipotiroidismo, altera lo que es la captación de yodo, y en uno que otro paciente puede generar hipertiroidismo por sobreestimulación de la glándula. Y ahí están las principales reacciones adversas, no digo se me va a la otra. Si recuerdo, luego le agrego yo en el resumen. Era bonita, se me va la verdad del justo cuál es. Dejémosle, pero ahí, de la descripción para avanzar, estamos casi con el tiempo. La parte de indicaciones, dosis y presentación que nos está faltando, van a ver que le puedo acabar en estos pocos minutos que nos faltan, con azul. Entonces coloco, creo que me tocaba el 5. Indicaciones para todas las taquiarritmias, al menos las que requieren intervención farmacológica, podría dar esto.
Ya le resalto donde es primera línea, todo lo demás va a ser segunda línea. En arritmias auriculares, ¿se va a utilizar? Sí, para las dos que se tratan. ¿Cuáles eran las dos de tratamiento a nivel auricular? Fibrilación y flúter auricular. Puedo dar segunda línea, pero en la de la unión auriculoventricular, lo que es la taquicardia supraventricular paroxística, también puedo dar el SB que puse supraventricular. Y la última, ahí es primera línea. Ahí tienen que recordar sí o sí, manejar incluso la dosis que les voy a dar del medicamento, ¿ya? Es las arritmias auriculares, perdón, ventriculares, taquicardia y fibrilación ventricular. Ahí es primera línea, es muy útil y es más para manejo agudo de estas patologías que suelen ser graves, con riesgo vital incluso en corto plazo, estas arritmias, ¿ya? Está resaltado, está en la mayoría de arritmias ahí puestas, pero resalte cuál es primera línea. Y llegamos a la parte final de la clase, que es dosis y presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en dosis y presentación? Ya que solo es la miodarona, directamente a las presentaciones. Este viene en comprimido, perdone, comprimido de 100, 200 y 400 miligramos. Viene también en una solución inyectable de 50 miligramos por ml. Y las dosis, voy a darles vía oral, que hoy en día ya no es que se utilice mucho, pero diré algún detalle. Y vía venosa, por favor, esta es la dosis importante, la de la vía venosa. Esta es para las arritmias ventriculares, la que les daré en vía venosa. Entonces, en vía oral, ¿cuál es la dosis? Es 800. A ver, déjeme colocar. Inicial. Es de 800 a 1200 miligramos. Vía oral cada día, perdón, cada día. Por 3 a 4 semanas. Se da una dosis alta que se vaya llenando los tejidos para que se vaya acumulando el medicamento y se vea el efecto. Una vez que se llenan todos los tejidos, pasa a dosis de mantenimiento, más o menos al mes, ¿no? La dosis de mantenimiento va a ser esta, que es un poco más baja, es 400 miligramos vía oral cada 24 horas de manera indefinida. Ahí está la dosis. Si tuviese que dar de manera crónica, esto es más para arritmias auriculares crónicas, ya les recomendaba o les decía que es más secundario su uso ahí, y paso a vía venosa. En vía venosa van a dar en dos patologías, lo que es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Ya los que están yendo a dar la práctica esta semana les sonará familiar si es que ya han leído estos términos. Este es el medicamento que se da en ese ritmo de paro. Repito, taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Ahí vamos a dar esta dosis, que es la siguiente. A ver, déjenme recordar, 300 miligramos, vía venosa lenta diluida STAT, y luego, por razón necesaria, ya si sigue la arritmia, 150 miligramos, vía venosa lenta diluida cada 3 a 5 minutos. Ya puedo ir repitiendo la dosis si sigue con esa arritmia hasta que responda, o hasta que fallezca el paciente, porque son ritmos de paro cardíaco, son arritmias graves, ¿no? ¿Ya? Ahí damos. Entonces, hemos revisado todo del medicamento, que no di interacciones, ya que no suele ser un tema que veamos a tanta profundidad esto de antiarrítmicos, no consideré importante, ya, pero bueno, sí tiene interacciones, pero no les di.
a propósito mismo y avanzamos todo esto. Recuerden que es muy interesante también que manejen la clasificación de antiarrítmicos, que vaya recordando también el tema beta bloqueantes, antagonistas que vimos y se utilizan, la misma atropina, eso tendrá muy presente en qué arritmias, que acá puse más o menos yo en la clasificación de arritmias, una guía de los medicamentos a utilizar en cada tipo de arritmias. Listo, terminamos justo a tiempo. Dejo de compartir la pantalla. Y tenemos el espacio para preguntas. Antes de eso, el día de mañana tenemos la práctica. Por favor, estarán puntuales para organizarnos bien los tiempos. Recuerden, media hora la exposición, luego el caso con la prescripción, ¿ya? Es hospitalario, aunque es pequeñito, no es tan compleja, pero vamos a hacer en ese formato. Y el día de mañana tenemos la clase de hipolipemiantes. Esta sí les pregunto, es un tema importante, interesante, que deben manejar. Ya vimos la práctica también, lo de las estatinas, ¿no? Si bien daré un poco más, no sé si acabe en la hora, pero las estatinas, por favor, ese grupo manejen, lean bien para yo hacerles algunas preguntas y sobre todo ese grupo terapéutico que quede bien aprendido también con mi explicación del día de mañana. Ahora sí les doy un espacio para preguntas, si desean hacerlas. Doctor, una pregunta. Sí. En caso de que, por ejemplo, en medio de una cirugía se dé la fibrilación auricular, ¿el tratamiento sería también con la amiodarona o solamente con el shock eléctrico que suelen darle? ¿O es combinado? El shock eléctrico no es para fibrilación auricular, es para fibrilación ventricular, ¿ya? Y sí, si se presenta una fibrilación Sí, ventricular, perdón, ventricular. sí, si se presenta una fibrilación ventricular, sí, si ya está abierto, digamos, si es una cirugía de corazón, le podría aplicar directamente en el corazón, ¿no? Hay unas paletas especiales para el corazón como tal, ¿no? Ahora, si es otra cirugía o no está abierto, obviamente le puede hacer también la descarga precordial, ¿no? El tratamiento de primera línea para esa arritmia, la fibrilación ventricular, es justamente la descarga eléctrica. Si no responde, paso a dar el medicamento, que es este que aprendimos hoy día, la amiodarona. ¿Ya? Es la descarga como tal, es la primera de manejar. Justo no digo, vamos a ver en la práctica esto y ahí explicarán y veremos mismo este detalle. Está bien. Sí, creo que le solventé su duda o no. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra Sí, pregunta? sí, es que no sabía si era combinado o separado. Ya, Es gracias, doctor. secuencial, más que dar los dos juntos. Primero la defibrilación y si no responde, paso al medicamento. ¿Ya? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Creo que no hay más preguntas. Doctor, buenas tardes. Sí, En sí. caso de que, ¿sí me escucha, doctor, tal vez? Sí, Ya. En caso de que se dé la amiodarona, puede llegar a causar lo que es, o sea, prolongamiento de lo que es el periodo refractario y generar un paro cardíaco, tal vez. sí, también. Pero esto no es tan riesgoso como otros grupos. Es un medicamento en cierto punto no tan problemático en este sentido, pero tiene. ¿Se acuerdan en alguna clase cuál fue la de, no sé si con ustedes topé, pero bueno, si no ahorita la incluyo? Antipsicóticos, los clásicos, haloperidol, antidepresivos, los tricíclicos, amitriptilina, prolongan el intervalo QT. ¿Cómo prolongan el intervalo QT? Básicamente porque alteran el proceso de repolarización, que es lo que está haciendo este medicamento al bloquear el canal de potasio, ¿no? Altera la repolarización. Y eso predispone a torsade de Pons y a fibrilación ventricular, ¿ya? El tratamiento de esta arritmia generada por este fármaco, que sí lo puede provocar, no va a ser con la misma amiodarona, ¿no? Es con sulfato de magnesio. Esta era la parte que me olvidé de la reacción adversa, la parte cardiovascular que me comí. Ya le agrego justamente esto de prolongación del QT con el riesgo de tosa de Pons. Es una arritmia
Es una taquicardia ventricular polimórfica, se llama esa, que es previo a una fibrilación. No es tan común, pero sí tiene ese riesgo. Especialmente, ¿quién debes tener cuidado? Personas que tengan crecimiento cardíaco previo, personas que estén utilizando fármacos que también prolonguen el QT, ¿ya? Por eso no debes combinar estos medicamentos que hemos ido aprendiendo que prolongan el QT. No sé si solventé tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Sí, esa es la que me olvidé. A nivel de corazón provoca eso y bradicardia, hipotensión. Ya le anoto eso, me olvidé. A nivel cardiovascular era Rams que estaba diciendo algo me falta. Dejémosle ahí, creo que estamos justo en el tiempo, sí, 3 de la tarde. Nos vemos mañana, vendrán leyendo, los de la práctica preparan a conciencia y cumplimos con la actividad mañana. Que pasen buen día. Gracias, Doug, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.